Hasta ahora solo tengo 20 inscritos. Y si alguno hizo falta de llenarlo, métase a Google Classroom y llena el formulario, todavía está activo. Y no sé si alguno tuvo problemas con la instalación de AutoCAD, alguien que todavía no tenga instalado el programa de AutoCAD. No puedo descargar AutoCAD, vamos a ir a AutoCAD. Y en el primer enlace, vamos a ver, AutoCAD en cualquier lugar, inicia sesión. Entonces ya tienes usuario, hay que iniciar sesión. Sí, no lo pudieron instalar, pero sí crearon su cuenta. Y aunque sea solo por esta vez, porque definitivamente la interfaz es distinta, entonces aquí solo nos va a servir para, pues, para hacer las tareas o no quedarnos atrás. Sí, entonces pueden meterse a webautocad.com, iniciar sesión y usar eso mientras se descargan AutoCAD. Bueno, yo voy a cerrar esta página. Y con tantas pestañas y los programas que estoy ejecutando, ya se puso lenta mi computadora. Vamos a ver el código de Classroom. Si tuvieran problemas con el enlace, el código de la clase. Y nuevamente este es el enlace directamente de la página de Classroom, así que no sé, no habría por qué tener problema. Y si no, hay que intentar más tarde. Ok, entonces vamos a comenzar. Esta semana nos toca trabajar con el entorno gráfico de AutoCAD, o sea, el entorno de trabajo de AutoCAD. Lo primero que vamos a hacer será ejecutar nuestro programa. Por ejemplo, yo tengo el Civil 3D en español 2018
Entonces, si tienen dudas, nos vamos aquí nomás en el inicio y nos vamos a la carpeta de Autodesk, donde dice AutoCAD y la versión que ustedes tengan instalado. Yo tengo Civil 3D y lo voy a ejecutar como AutoCAD. Ok, entonces esta es la interfaz gráfica de AutoCAD. Y lo primero que hace AutoCAD, al menos en mi versión, lo que hace es abrir un dibujo basado en una plantilla por defecto. Entonces yo lo voy a cerrar porque supongamos que yo quiero usar otra plantilla. Entonces para empezar aquí dice iniciar un dibujo. Puede que esto varíe según las versiones que ustedes tengan en apariencia, pero es básicamente lo mismo. Entonces aquí abajo hay una pestaña que dice plantillas. Y si yo quisiera imprimir en un tamaño de papel predefinido, yo podría buscar aquí una plantilla y utilizar la plantilla que a mí me convenga. Ahora si no, si yo tengo un dibujo más general, entonces yo voy a utilizar el que dice AutoCAD y que está en el sistema métrico. En mi caso dice AutoCAD 3D Metric. Y si se dan cuenta, la extensión es .dwt. Si yo hubiera creado una plantilla personalizada, entonces aquí me debería aparecer mi plantilla, ya sea en el sistema imperial, que son en pies o en pulgadas, o el sistema métrico, que es en metros o kilómetros, dependiendo de lo que vamos a realizar. Entonces me voy a métrico. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña descripción del entorno de los menús y del reconocimiento del programa. Si se dan cuenta, tiene en la parte superior barras con menús, donde podemos encontrar los diferentes herramientas que vamos a utilizar para hacer dibujos. Si ustedes dejan el cursor encima de un comando, se despliega primero el nombre y si lo dejan por más tiempo, entonces despliega ahí una breve descripción de, de su utilidad, para qué sirve. Entonces tenemos aquí la interfaz gráfica, donde podemos encontrar todas las herramientas que vamos a necesitar. Tenemos en inicio los comandos de dibujo, que van a ser los que mayormente utilicemos. Los comandos de modificación, si queremos desplazar un objeto, girarlo, recortarlo, borrar o rellenarlo. También tenemos las herramientas de anotación, cuando queramos escribir texto o para el acotado. Tenemos aquí capas, donde podremos visualizar la capa actual donde estamos trabajando. Y podemos activar o desactivar alguna u otra capa, ¿verdad? Y de lo más importante, también tenemos aquí propiedades. Podemos elegir un objeto y posteriormente visualizar o modificar sus propiedades, ya sea
según una capa, por bloque o un objeto individual. Aparte de la barra de los menús, en la esquina superior derecha tenemos el menú de inicio, donde podemos crear un nuevo documento. Si nosotros creamos un dibujo, si ya tenemos un trabajo creado anteriormente, entonces podemos abrir nuestro dibujo, podemos guardarlo, un dibujo que hayamos creado, le asignamos un nombre y una ubicación. Y si tenemos un dibujo ya abierto, podemos darle guardar como para modificarlo o crear copias. También podríamos cambiar su extensión, podemos guardar el dibujo, podríamos guardarlo en la nube si tienen sesión iniciada, y si su cuenta tiene espacio en la nube, podría cargarlo directamente a la carpeta y así poder hacer trabajo en grupo, compartir estos archivos. O el archivo actual podríamos guardarlo como una plantilla de dibujo. Y también otros dibujos, otros formatos de dibujo que son compatibles y según otras versiones de AutoCAD y otros archivos universales. También podemos importarlo. Podemos importar planos desde un archivo PDF, pero no cualquier PDF, sino que un plano que esté en formato PDF. También podemos exportar como DWF y como PDF, de los formatos que más se utilizarían. Podemos imprimirlo y podemos cerrar el programa. Y también en este mismo menú de inicio, en la parte inferior tenemos el menú de opciones para configurar o personalizar nuestra interfaz del AutoCAD. Ok, después de los menús, también tenemos aquí el espacio del modelo. Todo esto es lo que podemos utilizar para visualizar nuestro dibujo. En la parte inferior tenemos aquí seleccionado el espacio de modelo y también podemos seleccionar si nosotros queremos una vista de impresión, que es el layout. Una plantilla por defecto nos muestra usualmente dos plantillas, layout 1 y layout 2. Voy a dar clic aquí. Y este sería el espacio del papel. Entonces ahora estamos trabajando en el espacio de papel. Este también por defecto nos tiene un viewport. El viewport es donde vamos a ver nuestro modelo. Todo lo que dibujamos se va a visualizar aquí. Y por defecto va a estar adentro de este recuadro. Y si se dan cuenta, esta es una hoja tamaño carta. Y tenemos otro espacio para un segundo layout. Si nosotros queremos imprimir dos planos distintos o si nosotros queremos un plano de detalle de una sección de un plano sin modificar el dibujo original, podemos crear una composición para mostrar los detalles que necesitemos. También tenemos aquí en la esquina inferior la barra de comandos. Esta barra de comandos, si por ejemplo yo quiero escribir un comando, puedo escribirlo aquí o también puedo visualizar todos los comandos que se han ejecutado hasta ahora. Yo puedo arrastrar esta barra de herramientas y ponerla en el lugar donde se me haga más cómodo, o ponerla abajo o arriba o dejarlo ahí. Y en la esquina inferior derecha tenemos un menú de comandos personalizados. Si yo quisiera modificarlo, aquí justo en la esquina inferior derecha hay un icono que dice personalización, son 3 barras. Y yo puedo marcar o desmarcar algunas funciones que me puedan ser útiles. Por ejemplo, si a mí me sirve saber coordenadas, yo puedo activar o desactivar las coordenadas desde aquí.
Por ejemplo, aquí están activas las coordenadas. Si se dan cuenta, va variando según yo muevo el cursor. Pero si a mí no me sirven las coordenadas, puedo venir al menú de personalización y desactivarlo. Por ejemplo, si yo utilizo mucho el modo de entrada dinámico, más adelante lo vamos a ver, yo puedo activarlo o desactivarlo directamente desde aquí, o la rejilla, pero si es algo que no utilizo o ya mi plantilla me lo tiene por defecto y no me sirve visualizarlo aquí, entonces para limpiar el espacio puedo activar o desactivar los comandos que yo necesite. Entonces tenemos el cursor, si se dan cuenta es una cruz. Y tenemos dos modos de selección. Si nosotros damos un clic, no hay que sostenerlo, solo un clic. Y nos abre un recuadro de selección. A la par del cursor, si tenemos activo el modo entrada dinámica, nos dice de dónde para dónde queremos seleccionar. Podemos ingresar las coordenadas del espacio para la selección. Si yo doy un clic y selecciono de derecha a izquierda, se abre un recuadro verde. Esto significa que todo lo que media vez toque una esquina de este recuadro, todo el objeto va a ser seleccionado. Si yo doy un clic al revés, digamos de izquierda a derecha, me va a salir un recuadro azul. Significa que yo voy a seleccionar solamente lo que esté adentro, completamente adentro del recuadro azul. Y en este caso yo tengo activo el modo de entrada dinámico, lo que significa que yo puedo escribir los comandos o las instrucciones directamente en el cursor. Por ejemplo, si yo quiero escribir el comando línea y lo escribo en el teclado, entonces este me aparece justo a la par del mouse, o sea, del cursor en el espacio de modelo. Ok, entonces lo primero que deberíamos hacer al iniciar un nuevo documento, si estamos trabajando con una plantilla personalizada y tiene todos los parámetros que a nosotros nos sirve, por ejemplo, si yo sé que yo quiero dibujar en milímetros, si yo quiero dibujar en metros o en kilómetros, entonces yo voy, inicio mi plantilla, ya tiene toda la configuración y me ahorro tiempo. Ahora, si yo quisiera configurar un nuevo dibujo, digamos al crear un nuevo dibujo, entonces lo que hago es escribir el comando unidades. Si ustedes lo tienen en español, el comando se escribe como tal, unidades. Y si tienen una versión en inglés, el comando es units. En este caso yo inicié una plantilla, estaba en el sistema métrico, entonces por defecto está configurado en metros. La longitud, si yo quiero trabajar en unidades decimales, que esta es notación científica, si quiero trabajar en decimales, si yo estoy trabajando con fracciones, por ejemplo, eso es más común en pulgadas, que yo trabajo 1,5 pulgadas, por ejemplo. Y si yo quisiera trabajar directamente en pulgadas, también podemos hacerlo. Lo voy a dejar en decimales. Puedo indicarle la precisión de hasta cuántos decimales va a tomar en cuenta para la realización de nuestro dibujo. 3 o 4 decimales, esto va a depender de la extensión del dibujo. Si estamos hablando de kilómetros, posiblemente los decimales sean despreciables, porque nos va a redondear
al metro inmediato más cercano. Y si estoy trabajando con escalas muy pequeñas, entonces allí sí me serviría tener más precisión. Yo lo voy a dejar con 4 signos decimales. Aquí tenemos la forma de medir el ángulo. Yo lo voy a medir en grados decimales, porque se me hace más fácil ingresar directamente, como dice el ejemplo. Si yo tengo un arco y voy a tener un radio de 3 metros y va a estar con una inclinación de 45 grados, entonces yo escribo 45.00. Ahora, si yo quisiera ingresarlo en grados, minutos y segundos, yo tendría que escribir 45D, que en inglés es degree, 0, escribir un apóstrofe, escribir 0, punto y los decimales que tengan mis segundos, porque serían grados, minutos y segundos. Y por último, escribir comillas. Entonces, posiblemente esto se haga más tedioso, pero depende de lo que estemos dibujando. Por ejemplo, si estamos trabajando en topografía o algún otro programa que nos indique ángulos, así en este formato, 45D, 0, apóstrofe 0, comillas. Entonces, si ya tenemos toda una base de datos con el formato de escritura en este modo, entonces tal vez sí nos es conveniente poner los grados que se midan en grados, minutos y segundos. Podemos medirlo en radianes, en grados decimales o unidades topográficas. En unidades topográficas lo vamos a medir en rumbos. Y si nosotros queremos escribir un ángulo, tendríamos que escribir, por ejemplo, en qué cuadrante está: norte, 45D, 0, apóstrofe, 0, comillas, y este. Entonces, si esto se nos hace fácil, si tenemos una libreta de campo o coordenadas que estemos trabajando así, por ejemplo, en nuestro cajetín, o que tengamos un derrotero ya escrito y nos indique las coordenadas, por ejemplo, en topografía, se escribe así, en rumbos, entonces podemos ingresarlo ahí. En este caso, yo voy a dejar ingresado como grados decimales y le voy a dar una precisión de 4 dígitos. Por defecto, el programa mide los ángulos partiendo del este en contra del sentido de las agujas de reloj. Yo voy a cerrar este comando para enseñarles cómo es que se mide el ángulo en el programa y después vamos a regresar a configurar unidades. Por ejemplo, si voy a dibujar una línea, primero le indico la longitud y en el teclado voy a escribir el símbolo menor que. Entonces, ese símbolo menor que, el programa lo detecta como ángulo, que yo voy a ingresar un ángulo. Como tengo el modo entrada dinámico, escribo aquí, busco en mi teclado menor que. Vamos a hacer un zoom. Si se dan cuenta, tengo la distancia horizontal que yo le indiqué, y va a ser de 5000 metros. Símbolo menor que es el ángulo, y me detecta que actualmente tengo un ángulo de 3.25 grados. En la medida que yo voy subiendo, va aumentando. Entonces el ángulo los mide del este, que en este caso sería como decir nuestra derecha, para la derecha, en contra de las agujas de reloj, o sea, para arriba. Así, para allá. Entonces, yo le voy a indicar que quiero un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces, esto es útil saberlo porque a veces yo estoy ingresando
ángulos manualmente. Entonces el programa, si yo le indico solo una distancia y un ángulo, me lo va a detectar de esta forma, ¿sí? Desde la línea horizontal, donde tiene una línea punteada, encuentra las hojas de reloj para formando el arco. Entonces voy a volver el comando unidades, o en inglés units. Entonces, si yo quisiera trabajar con, por ejemplo, estoy trabajando con un plano topográfico y en topografía yo voy a partir desde el norte. Y como las brújulas parten del norte y los grados se miden a favor de las hojas de reloj, entonces yo lo puedo indicar aquí que yo quiero que los ángulos por defecto me los marque en sentido, en sentido horario, o sea, de las agujas del reloj. Yo tengo la escala de inserción que yo voy a estar trabajando en metros. Si yo quisiera cambiarlo en centímetros, en kilómetros, en pulgadas, también puedo hacerlo. Yo lo voy a dejar en metros. Las unidades de intensidad de iluminación pueden dejarlo por defecto y lo va a marcar internacional. Y por último sería de modificar la dirección. Ok. Entonces, para el control de la dirección, por defecto va a empezar a medir desde el este, o sea, desde una posición horizontal para arriba. Pero si yo estoy trabajando algún plano topográfico y a mí se me hace más fácil entenderlo como lo trabajé en campo, yo puedo indicarlo, quiero que empiece a medir los ángulos desde el norte. ¿Qué sería? Está posicionado según un plano cartesiano desde el ángulo 270 grados. Y si yo quisiera modificarlo, o hay algo específico que requiera iniciar desde algún otro lugar de medición, también puedo modificarlo. En este caso yo lo voy a dejar como con norte y aceptar. Ok, entonces ya tenemos configuradas nuestras unidades de medida y ya conocimos dónde están los comandos, la barra de tareas y que también puedo escribir aquí los comandos. Digamos, en cuanto a comandos, hay tres modos, al menos tres modos de inserción de comandos. Y esto es una ventaja que tiene AutoCAD, que se facilita el trabajo. Si yo me sé de memoria un comando, pero se me hace muy tardado buscarlo en la interfaz gráfica, entonces yo puedo ingresar escribiendo el comando. Entonces, para repasar, el primer modo sería yendo a la interfaz gráfica. En este caso, por ejemplo, si yo quiero usar línea, sería yendo aquí y línea. Le doy un clic y puedo dibujar una línea. El segundo modo es de si yo tengo activo mi modo de entrada dinámica. Aquí pueden corroborar eso, que esté en azul, entrada dinámica, está en azul. Si no les aparece, se van aquí a personalizar. Y donde dice entrada dinámica, activarlo, ¿verdad? Ahí está desactivado y aquí está activo. Entonces, con el modo de entrada dinámico activo, yo escribo el comando línea, que en inglés es line. Le doy enter y puedo comenzar a dibujar. Y el tercer modo para ingresar un comando sería en la barra de comandos, donde dice aquí, escriba un comando. Entonces ya le voy a dar line.
Entonces aquí me activa el comando y le doy Enter. Aparte de los comandos, que es el comando como tal, por ejemplo, línea o polígono, también hay abreviaciones. Entonces, un método de entrada abreviado para línea sería L. Yo solo escribo L ahí, Enter, y me ahorro escribir 3 letras. Este comando es como simple, ahí está nomás al iniciar AutoCAD, pero hay otros comandos que son más largos y difíciles de recordar, entonces a veces el método de entrada abreviado es más fácil. Entonces pueden ir anotando las abreviaturas también. Para línea es y L. Por ejemplo, si hablando siempre del espacio de trabajo, no tanto de comandos, en dado caso a ustedes se les, o por error, dicen, vamos a cerrar esta barra porque no sé para qué sirve y no me está sirviendo, la cierran. Antes de cerrarlo, si ustedes lo están haciendo por primera vez, el programa dice, desea cerrar la ventana línea de comando. Para volver a mostrar la ventana línea de comando, pulse control 9. Entonces, si por alguna razón ustedes no tienen esta barra de comandos aquí o se les cerró y al reiniciar su programa resulta que no está por ningún lado, entonces pueden presionar control 9 para volver a activar la barra de comandos y así no tener que estar buscando entre toda la interfaz gráfica hasta encontrar el icono del comando que ustedes quieren ejecutar. En este caso yo lo voy a cerrar y voy a presionar control más 9. Control y 9 al mismo tiempo. Y ahí está la barra de comandos. Los comandos directamente en el modelo. Voy a cerrar nuevamente la barra de comandos. Y ahí se me abrió una ventana. Por ejemplo, aquí ya no tengo la barra de tareas, la barra de comandos. Entonces yo voy a ejecutar el comando command line. Esos comandos también se los subí en un archivo ahí al Google Classroom, entonces pueden consultar ese archivo, pueden descargarlo y modificarlo, complementar la información o hacer sus anotaciones a mano. Entonces yo voy a escribir el nombre del comando es command line en inglés. Yo le doy enter y me muestra nuevamente la barra de comandos. Estos dibujos eran solo para fines demostrativos. Si están haciendo ahí algún dibujo ustedes en su computadora, pueden intentar ver los modos de selección. Por ejemplo, si yo selecciono de derecha a izquierda con el recuadro verde, solo hace falta incluir una esquina de una línea para que haga la selección completa. Y si yo selecciono de izquierda a derecha y solo es una esquina, no me lo va a seleccionar, sino que tiene que estar completamente dentro el objeto que yo quiera seleccionar. Y yo voy a seleccionar todas estas líneas que hice, un clic, no hace falta sostenerlo, y después un clic del otro lado. Si quisieran hacer una selección muy específica con trazo a mano alzada, entonces sí sería con un clic sostenido. Y ustedes realizan un polígono y al finalizar su trazado solo sueltan el clic.
Si seleccionaron un objeto que no quieren modificar, eliminar o desplazar o cualquier cosa, entonces pueden presionar la tecla Escape para deseleccionar. Y por ejemplo, si yo también puedo hacer selección individual de objetos, me posiciono encima de un objeto y simplemente le doy un clic y ahí ya lo seleccioné. El programa por defecto me permite seleccionar y mantener la selección sobre los objetos que yo esté realizando. Entonces quiero seleccionar este, me aparece sobre el cursor un símbolo más. Eso significa que voy a agregar este objeto a mi selección. Si yo quisiera deseleccionar un objeto que anteriormente estaba seleccionado, me posiciono encima de ese objeto y presiono Shift con Shift sostenido. El símbolo, en vez de ser un símbolo más en el cursor, va a aparecer como un símbolo menos. Y le doy clic. Si yo tuviera en una capa muchos dibujos y están regados por todos lados y no sé dónde se encuentran esos dibujos, entonces puedo hacer selección de un objeto de esa capa que tenga las mismas propiedades. Le doy clic secundario, ya que está seleccionado, y le doy seleccionar similares. Y automáticamente me selecciona todos los dibujos que coinciden con el objeto inicial. En este caso, todos los que están dentro de la misma capa. Y yo lo voy a borrar presionando la tecla en el teclado suprimir, delete. Y también podría ejecutar el comando erase. Ok, por último, vamos a ver. Ya configuramos las unidades, ya vimos cómo hacer aparecer otra vez la barra de comandos en caso se desaparezca. Ya vimos que hay 3 métodos de entrada de comandos por la interfaz gráfica, según el modo de entrada de dinámica y con la barra de comandos. Y ahora con la personalización vamos a ver otro comando que a mí se me hace muy útil. Es por ejemplo, el de propiedades. Yo ya lo tenía activo, pero lo voy a cerrar. Y también tenía el de capas, pero también lo voy a cerrar. Entonces, en esta plantilla que yo modifiqué alguna vez, quedaron un montón de capas que la verdad no me sirven. Entonces yo puedo venir aquí en la interfaz gráfica donde dice propiedades de capas y ver o desactivar alguna capa. En este caso yo estoy trabajando en la capa 0. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo ninguna selección y si se dan cuenta, estamos por defecto en la capa 0. La capa 0 está activa y no está bloqueada, o sea, yo puedo editarla y puedo visualizarla. Pero vamos a ingresar el comando y capa. En inglés es layer y en español sería capa. Entonces yo escribo el comando layer, capa, y me despliega este menú donde yo puedo visualizar todas las capas que tengo activas y sus propiedades.
Por ejemplo, aquí actualmente estoy trabajando en la capa 0. Sí, entonces tienen cheque. Si yo me quisiera pasar, por ejemplo, a esta capa que dice A, entonces le doy doble clic a este icono y ya que tiene el cheque, yo me voy a pasar a poder trabajar sobre esta capa. Todo lo que dibuje en adelante va a ser de esta capa. Entonces yo puedo decirle si quiero activar o desactivar una capa, puedo inutilizarla, puedo bloquearla. Si yo quiero que se muestre, pero no quiero que se modifique nada de lo que está en esa capa, entonces yo la bloqueo y ya no puedo editarla. Por ejemplo, si antes de dibujar yo quiero que todo lo que dibuje ahí sea de otro color, entonces le doy aquí en el icono del color y me va a abrir este menú. Entonces yo puedo aquí modificar el color de la capa y podemos elegirlo de la paleta de colores, podemos elegir los colores más comunes. También podríamos crear nuestro propio color ahí, si no sabemos el código, bueno, depende de qué modelo de color, si es RGB. Entonces nosotros podríamos hacer nuestra combinación o elegirlo en el modo HSL. Y yo simplemente me voy a ir al color de índice y, por ejemplo, si yo sé la combinación RGB, lo puedo escribir aquí. Y si no, voy a escribir el color azul. Puedo escribirlo o puedo seleccionarlo. Igual me lo marca como azul. Y le doy a aceptar. Entonces ahora, a partir de ahora, todos los objetos que dibuje en esta capa serán de color azul. Puedo indicarle si quiero que sea una línea continua o una línea punteada. Puedo indicarle la escala, el grosor, y si quiero que sea transparente. Si quiero que se imprima o no, por ejemplo, si solo son líneas guía, entonces yo puedo dibujar y visualizar en el espacio de modelo, pero si yo no quiero que eso se visualice en la impresión, entonces puedo desactivarle aquí. Entonces ya con ese símbolo, vamos a hacer zoom. No sé si logran observarlo, tiene un símbolo ahí, una impresora y un símbolo de bloqueo, entonces ya no, esa capa ya no va a ser visible a la hora de realizar la impresión. O puedo activarla y podemos escribir ahí una descripción de nuestra capa. Eso sería lo más importante de las capas. Y el otro es de si yo quiero crear una nueva capa, sería en este símbolo de aquí. O presionando Alt N, una nueva capa. Yo tengo una capa seleccionada, puedo inutilizarla o puedo suprimir una capa. Y también puedo, mediante esta interfaz gráfica, definir como la capa actual. Si yo quiero modificar el nombre de una capa, le doy clic derecho. Bueno, eso solo basta con seleccionar la capa y darle un clic en el nombre y modificar el nombre. Y con clic secundario puedo ir a cambiar el nombre de la capa. Entonces yo lo que hago para tener personalizado mi espacio de trabajo es que tengo abierta esta ventana de capas y lo arrastro hacia la esquina izquierda
lo fijo al espacio de trabajo, o sea, aquí ya lo tengo pegado a la parte derecha. Y por último voy a este símbolo donde a la par de la X hay un símbolo que tiene una flecha indicando hacia la izquierda. Entonces aquí me oculta esta ventana, pero sigue estando ahí activa el administrador de propiedades de capas. Entonces yo necesito intercambiarme entre capas, modificar las propiedades de las capas. Entonces, para no tener que ejecutar de nuevo el comando capas, porque es algo que yo personalmente utilizo mucho, entonces lo dejo fijo ahí. Solo hace falta poner el cursor encima para desplegarlo. Y para ocultar el menú de el comando de capas, solo me salgo hacia el espacio de modelo y así tengo más espacio en mi pantalla para poder visualizar lo que estoy dibujando y editando. Aparte de este comando de capas, el otro que utilizo y que a mí me gusta tenerlo ahí fijo a la ventana es el comando propiedades, que en inglés sería properties. Entonces, en este caso yo también ya lo tenía fijado a la parte izquierda de mi espacio de trabajo. Y si yo quiero cerrar esa pestaña, pero tenerlo activo como la otra, solo lo doy aquí en este símbolo, donde tiene la X, a la par de la X, me dice cerrar. Entonces esto hace que se esconda el comando de propiedades, pero sigue activo a la hora de utilizarlo. Entonces esto me es útil a veces para modificar las propiedades de las líneas, indicarles si yo quiero que sea de un grosor diferente, de un poco diferente. Si estoy editando texto y yo quiero modificar ahí el tipo de letra, el tamaño, entonces es bastante práctico tener el comando de propiedades allí oculto. Tanto capas como propiedades es algo que yo utilizo y les recomiendo que lo utilicen. Ahora, si no, simplemente hay que utilizar el comando properties y layers cada vez que lo necesitemos. Y por último, vamos a ver algunas opciones vamos a ver, modificación. Si, por ejemplo, yo no me gusta cómo se mira mi cursor, o si ese fondo gris no me gusta, o se me hace muy difícil trabajar, yo necesito más contraste, o si quisiera tener un fondo negro, o de algún otro color, entonces voy a escribir el comando options, opciones. Si es en español sería opciones y si es en inglés es options. Yo tengo el software, como les había mencionado al principio, en español, así que como yo me sé muchos comandos en inglés, entonces escribo guión bajo options. Entonces ya sea que lo ingrese mediante comandos, que me envía a la pestaña de dibujo, o que me vaya aquí a inicio
y hasta abajo donde dice opciones. Entonces yo puedo modificar la ruta donde salió esto y cómo se visualizan las propiedades de la visualización. Yo quiero un esquema oscuro, por ejemplo, si se dan cuenta aquí los menús se ven oscuros, yo puedo ponerlo claro. Por ejemplo, si yo quiero guardar los archivos, los guarda como, y yo por defecto aquí tienen como la última versión disponible, en este caso 2018, pero también lo puedo guardar en otras versiones de compatibilidad según la versión 2003, 2010, 2007, 2004. Por ejemplo, si yo quiero compartirlo con un compañero y este compañero tiene instalado en su computadora AutoCAD 2010 y yo le envío un archivo de AutoCAD versión 2022 y el archivo en la computadora del compañero no lo va a aceptar o va a presentar errores porque es otra versión. Entonces, para evitar eso, puedo guardarlo como una versión anterior. Puedo modificarlo aquí directamente por defecto o a la hora de guardar como. Y puedo seleccionar la impresora por defecto, algunos otros parámetros del sistema, como el rendimiento gráfico y preferencias del usuario y dibujo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí el espacio de modelo me lo presenta en un tono gris. Pero si yo quisiera modificar eso, entonces aquí en parámetros de Snap le voy a dar colores y me abre este menú donde yo puedo modificar los colores de la ventana de dibujo. Entonces, para este caso, en el contexto dice espacio de modelo 2D, que es donde vamos a estar trabajando. Entonces, yo puedo elegir aquí si quiero que tenga un fondo uniforme y selecciono el color que tenga, eh, el color del cursor, el color de la ventana gráfica. Y aquí nos aparecería un ejemplo de cómo sería el espacio de modelado. En este caso está como por defecto. Y está en un modo de vista de rayos X. Ahora, si resulta que, por ejemplo, yo le cambié aquí un fondo de color y le puse un color que no me gusta, por ejemplo, amarillo, y pues esto es muy molesto a la hora de trabajar, entonces puedo restituir el elemento local de lo que acabo de modificar y restituir el contexto actual. Por ejemplo, si yo modifiqué el espacio de model 2D, pero lo demás está bien, por ejemplo, el modelado 3D está bien, eso me gusta, entonces solo puedo restituir el contexto actual, que es modelado 2D. Y sí, yo estuve modificando todo esto, pero es un relajo, entonces ya no sé ni qué hice, entonces le voy a restituir todos los contextos. Y ahora si no, yo puedo definir aquí, restituir los colores clásicos y me va a mostrar como lo que traía antes de que yo empezara a modificar. Entonces yo voy a restituir los colores clásicos y lo voy a aplicar y cerrar. Y a la hora de tener nuestro cursor, si nosotros queremos modificar cómo se visualizan las selecciones o nuestro mouse, también podemos modificarlo aquí. Y, modelado 3D. Aquí usualmente no se modifica nada. Y si nosotros, por ejemplo, cuando seleccionamos, se remarca el objeto con un tono azul, podemos modificar lo que se marque, o sea, que sea más evidente lo que estamos seleccionando, o si queremos que sea más delgada esa línea, podemos modificarlo. Y eso lo podemos guardar como un perfil, o sea, nosotros modificamos todo eso y lo guardamos como un perfil a la hora de que tengamos que hacer un cambio de máquina o que tengamos diferentes perfiles de trabajo según las diferentes aplicaciones y después podemos aplicar uno u otro perfil según hayamos modificado eso. Yo lo voy a dejar como estaba y le voy a dar a aceptar.
Y ahora mi fondo es negro, ya no es gris. Y lo dejé en un tono claro, pero más al rato lo modifico. Y, entonces, si se dan cuenta aquí, ¿no? Yo estoy navegando por el espacio modelo, voy a dibujar una línea de lo para saber que hay algo allí. Entonces, con su mouse, si ustedes tienen un mouse y este tiene una ruedita, tiene que tener un clic en medio. Entonces, el clic de en medio es el comando y pan. Sí, vamos a hacer un zoom. Entonces aparece una manita que agarra nuestro dibujo y así podemos desplazarnos. Es el clic de en medio. Y con la ruedita también podemos hacer zoom adentro o zoom afuera. Si alguno no tuviera esta ruedita del mouse, entonces tendríamos que irnos a la interfaz gráfica. Y si se dan cuenta en esta esquina está el comando encuadre. En español es encuadre. Y si esta manita yo la voy a seleccionar manualmente, entonces ahora puedo desplazarme mediante este comando con la mano. Y esto ya sería con el clic primario o clic izquierdo. Yo quiero finalizar ese comando porque quiero tener el cursor de selección, entonces le doy escape. Y si yo quisiera escribirlo, el comando como tal, en inglés sería eh, el comando pan. Que sería la manita. Y si yo lo quiero escribir en español, sería el comando encuadre. Doy enter y ahora me puedo desplazar por mi modelo. Y otra ayuda de fondo, vamos a ver el siguiente comando. Esto también ya se los envié en la lista de comandos para que lo revisen. Sería el de rejilla. Entonces yo quiero tener un fondo atrás de referencia, una cuadrícula. Entonces yo voy a activar el comando grido. En español sería rejilla. Entonces me dice, como tengo activo el modo de entrada dinámica, me dice precisa el intervalo de la rejilla, o sea, en X. Por ejemplo, si yo estoy trabajando un plano y yo estoy trabajando con unidades, y, digamos, de decenas de metros. Entonces a mí me interesa que mi rejilla, o sea, que mi malla, tenga una cuadrícula y que cada espacio represente un metro. Entonces yo vengo y escribo uno y le doy enter. Entonces ahora, bueno, no sé si en sus computadoras logran verlo, tal vez tendrían que aumentar el brillo. Podemos ver una rejilla de un color gris en el fondo. Y este tiene dos separaciones, una pequeña, que es la que nosotros le indicamos, que estuviera a cada un metro, y tiene una más grande, que está separada a cada 5 metros. Entonces, si nosotros quisiéramos modificar eso con mayor precisión,
y voy a escribir el comando grid en la barra de comandos. Y allí dice, se despliegan otras opciones. Tenemos que ver la barra de comandos que dice rejilla o grid. Si está en inglés dirá precise, el intervalo de la rejilla en X, ¿no? Y aquí en la barra de comandos yo puedo activar o desactivar la rejilla. Entonces puedo darle un clic aquí, activar o desactivar. Y por ejemplo, utilizar la rejilla como un como ayuda de dibujo, podríamos activar esta función que es forzar el cursor. Entonces, si yo estoy dibujando un ángulo, me lo tira cabal a los vértices de esa rejilla. Y también puedo modificar aquí donde dice principal, que es como la división, las divisiones principales, a cada cuánto va a estar dividido. Y puedo activar la función adaptativo. Esto es de que, por ejemplo, yo le indiqué que quiero que esté dividido a cada 1 metro, ¿verdad? Y que la división secundaria va a ser cada 5. Pero si yo hago un zoom demasiado lejos y simplemente la pantalla no es capaz de mostrarme divisiones tan pequeñas, entonces lo que hace AutoCAD es adaptarlo, ¿verdad? Entonces yo hago un zoom muy lejos, entonces cada espacio ya no estaría cada 1 metro, sino cada 10, cada 100 o cada kilómetro, dependiendo de qué zoom hagamos, ¿verdad? Pero si yo no quiero que eso cambie, entonces yo activo o desactivo el modo adaptativo. Entonces yo le voy a dar aquí donde dice eh, principal. Entonces tenemos las pequeñas que está cada 1 metro. Y donde le di ahí en principal dice rejilla, indique el número de divisiones de rejilla por línea de rejilla principal. Y actualmente yo lo tengo en 5. Eso significa que mi división pequeña está a cada 1 metro y las líneas que son más claras están a cada 5 metros. Y yo puedo modificar eso si quisiera que lo pusieran a cada 10 o cada 2, dependiendo de lo que a mí sea. Si quiero activar o desactivar esta rejilla, entonces me voy aquí a la barra de, comandos personalizados, cabal hasta abajo, donde dice, hay un icono aquí que dice Grid Mode, mostrar rejilla del dibujo. Entonces ustedes pueden activar o desactivar la rejilla aquí en esta interfaz gráfica. Y en este caso yo la voy a dejar activa porque me sirve para hacer mis dibujos. Entonces ya vimos el comando pan, que es para desplazarme. Ya vimos aquí el comando grid o rejilla. También hay un comando de límites, pero ese no lo vamos a utilizar, usualmente no lo necesitamos. Y uno de los comandos que es bastante útil es el comando de zoom. Yo voy a abrir otro archivo que les subí a la plataforma de Google Classroom como ejemplo. Más adelante vamos a utilizarlo solo para términos de visualización. Si ustedes lo descargan ahorita, pueden meterse y lo vamos haciendo al mismo tiempo. Entonces, tenemos el comando zoom. También ahí está en su lista de comandos. Si a mí me interesa un detalle y estoy muy lejos y quiero visualizarlo, entonces escribo el comando zoom.
Y dice, precise la esquina de la ventana o indique un factor de escala nx o nxp. Más adelante vamos a ver lo de la escala, pero por ahora solo nos sirve precisar la esquina de la ventana. Entonces con nuestro mouse, por ejemplo, si yo quiero ver los detalles de este lote que está aquí dibujado y está muy lejos, ¿verdad? Entonces doy un clic en la esquina inferior derecha y doy un clic en la esquina superior izquierda de lo que quiero ampliar. Entonces nos hace un zoom de detalle de lo que nosotros queríamos visualizar. Otra opción es con la ruedita, podemos hacer alejar y por ejemplo que nosotros estuviéramos editando una serie de planos y son muy extensos y nosotros nos hayamos perdido y no sepamos ni dónde estamos ni qué escala es. Entonces este es nomás un punto, pero necesitamos llegar a visualizar todo. Y entonces escribimos aquí en la barra de comandos zoom, para dar enter. Y entonces me despliega varias opciones. Dice, puedo visualizarlo todo, el centro, y un zoom dinámico, extensión, un zoom a nuestra vista previa, donde estábamos viendo antes. Podemos indicarle una escala de visualización. Podemos indicarle que nosotros queremos hacer zoom a una ventana o a un objeto. Entonces, si nosotros andamos perdidos y queremos hacer un zoom, pero no demasiado lejos para no ver siquiera nuestro dibujo, entonces le vamos a dar en extensión. Este es el que más utilizo yo. También podemos utilizar el zoom todo. Entonces, si le dan todo, hace un zoom a todos los objetos que tienen ustedes en su espacio de dibujo y luego dar extensión. Entonces, en la ventana de nuestro espacio de modelo podemos ver perfectamente todo lo que tenemos dibujado dentro de nuestro archivo. Entonces, el zoom extend en inglés sería de extensión, zoom extend. El método abreviado para esto por ejemplo, nosotros tenemos aquí el comando zoom. Entonces ahí donde está mi modo de entrada dinámico, yo solo escribo E y Enter. Entonces igual nos manda a la extensión de nuestro dibujo. Por ejemplo, si a alguno se le ocurrió y que estaba dibujando por aquí muy lejos y hizo una línea, ¿verdad? Y de repente se le olvidó y estamos dibujando aquí y después le damos, para limpiar nuestro dibujo, le damos zoom, la abreviación de zoom sería solo con Z y Enter. Le voy a dar E de extensión. Entonces ahí nos indica dónde está nuestro dibujo. Y aquí en la esquina está todas nuestras curvas a nivel, los lotes, las calles, nuestro perfil, todo lo que teníamos dibujado. Y resulta que teníamos unas líneas por allá perdidas, entonces eso también a veces nos ayuda a ver todo lo que teníamos por ahí que no nos acordábamos y yo lo voy a borrar. Bueno, por ejemplo, si yo hice un zoom demasiado lejos, tan lejos que ya ni se mira dónde está y yo vuelvo a hacer un zoom adelante, pero estoy tan lejos y tengo las coordenadas, pero no sé dónde están las coordenadas del inicio de mi dibujo. En esos casos también sirve el comando zoom, Z, E, extend, y nos regresa a nuestro modelo. Por ejemplo, este dibujo ya estaba editado. De hecho, este es un dibujo que trae de muestra AutoCAD, yo no lo hice. Y ya terminé de dibujar, de editar. Ya vimos los comandos para
configurar ahí que quiero que tenga mi grid. Ya configuré mis unidades. Digamos, están decimales, grados decimales y predicción de 4 decimales. Por ejemplo, está dibujado en milímetros, pero yo quiero que mi plano se dibuje en metros porque pues yo quiero dibujar a escala 1:1 y después modifico mi escala para imprimir en papel. Y la dirección la quiero medir desde el norte. Y iluminación la voy a dejar internacional. Aceptar. Ok, entonces ya tengo todo listo y voy a guardar mi archivo. Si este archivo ya está guardado y lo acabo de modificar, puedo presionar aquí arriba en la esquina superior izquierda, guardar. O también puedo guardarlo como si yo quiero guardar otra versión de este archivo y no modificar la primera. Lo recomendable es, si vamos a hacer una nueva versión, primero, antes de abrir el programa, crear una copia de nuestro archivo en la carpeta donde esté guardado y después editar eso. Ahora, si no, también podemos guardarla como si queremos exportarla en un formato diferente o en una ubicación diferente. En este caso, como yo ya tengo un archivo creado previamente, entonces le voy a dar, bueno, también puedo ver aquí, en inicio, y guardar como. Y yo lo voy a guardar como, bueno, aquí hay otros formatos, a ver qué opciones me marca. Entonces, en este caso, yo lo voy a guardar en el escritorio, y le indico el nombre y la versión en la que lo quiero guardar. AutoCAD 2018, 13, 2010, 2007, 2010. Puedo guardarlo como un archivo de XF de AutoCAD 2018. Este formato de XF también lo creó AutoCAD para sus formatos de dibujo computarizado, pero cada vez está más en desuso porque no tiene todas las opciones de AutoCAD activas. DXF es compatible con otros programas, pero y si nosotros hicimos edición de algunos elementos especiales, entonces puede que haya pérdida de información o compatibilidad. Entonces, usualmente solo usamos DWG, que es el formato de AutoCAD, y ver siempre la versión que van a utilizar. Entonces, para la tarea de la práctica de hoy, tienen que crear un archivo nuevo, configurar sus unidades, activar el grid, y vamos a ver o sea, no es el objetivo de hoy, pero vamos a utilizar el comando texto. En inglés es text. Entonces podemos ingresarlo en la barra de tarea, barra de comandos, en el modo entrada dinámico. O también le voy a dar escape aquí en la interfaz gráfica donde dice anotación y texto. Y aquí hay dos comandos. Uno, cuando queremos escribir texto solo de una línea en una línea, o si nosotros queremos escribir párrafos. Sí, entonces es distinto, pero en este caso yo solo voy a utilizar el comando texto. Al configurar por primera vez la entrada de texto, si se dan cuenta en la barra de comandos dice texto, precise el punto inicial del texto o justificar y el estilo. Entonces yo quiero comenzar el texto, bueno, aquí en medio. Entonces le indico las coordenadas, un clic.
Después, si se dan cuenta, tiene una línea y dice en el recuadro azul, precise altura. Actualmente está configurada para 0.2 metros. Pero yo quiero que mi comida, visualmente estoy viendo esta línea bloqueada. Yo quiero que esté de aquí para. O si yo sé cuánto es la altura de nuestro dibujo, entonces yo puedo indicarle, creo que el texto en mi dibujo mida 4 milímetros, lo que sería 0.04 metros. Entonces eso se le indica. En este caso yo lo voy a hacer visualmente, dando un clic según la longitud o la altura de las letras visualmente. Segundo dice, precise el ángulo de rotación del texto. Actualmente está en 90 grados. Y entonces aquí nosotros le vamos a indicar, dependiendo cómo hayamos configurado nuestro ángulo, lo dejamos por defecto, el ángulo, o sea, ángulo por defecto que comienza del este en línea horizontal, deberíamos dejarlo en 0 grados. Si nosotros modificamos esto y le pusimos que queríamos comenzar del norte y que midiera a favor de las agujas del reloj, entonces si nosotros le damos 0 grados, lo que va a hacer el comando es dibujarlo verticalmente en nuestro texto. Si nosotros queremos dibujar, por ejemplo, así visualmente, yo quiero dibujarlo así inclinado, en 45 grados o donde sea que ustedes quieran dibujarlo. Entonces también pueden hacerlo visualmente o escribiéndolo, ¿verdad? Yo lo voy a dibujar inclinado. Y entonces aquí voy a escribir mis datos. Y le doy Enter y Enter otra vez para finalizar. Entonces aquí tengo mi texto. Y lo tengo seleccionado y voy a marcar, me voy a ir aquí donde está una capa de un color que me interesa. La capa por defecto es la capa 0. Luis, ¿Sí? disculpa, fíjate que yo tenía una pregunta. ¿Cómo le haces ¿Lo siento? para hacer las letras más pequeñas o más grandes? O sea, el texto. O sea, Va, digamos, ya lo hiciste, pero para hacerlas más pequeñas o más grandes. va. Entonces, hay varios maneras de hacerlo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí mi texto. Supongamos que está muy grande, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo tenía aquí el dibujo de una mi casa, ¿verdad? Pero resulta que dibujé unas letras demasiado grandes, entonces los voy a seleccionar y puedo usar el comando scale, que es escala. Entonces seleccionas el comando escala y yo quiero que esto se mueva desde esta esquina, o sea, si se va a hacer chiquito, este punto que yo seleccione no se va a mover. Y después visualmente yo le indico qué tantas veces más grande o más pequeño. En este caso, yo dibujé un texto demasiado grande, así que visualmente no se me facilita hacerlo así, digamos, visualmente. Entonces yo le indico, por ejemplo, tengo un texto muy grande y yo quiero que esté a la mitad. O sea, todo está bien, pero yo quiero que tenga la mitad de lo que tiene ahorita. Entonces yo escribo 0.5. Entonces ese 0.5 significa que me lo va a cambiar la escala a la mitad. Entonces si te das cuenta, ya pues ya no se mira tan mal porque en mi casa ya se logra ver algo, ¿verdad? Y lo otro es de que vos te seleccionas aquí el texto y te puedes ir aquí con el comando propiedades. Yo lo seleccioné y escribo comando properties.
Entonces, si te das cuenta, vamos aquí a general, color, en qué capa está, qué tipo de línea. Y vamos a ver, dice texto. Entonces aquí me dice, vamos a ver, texto, altura. Tiene una altura de 55 metros. Entonces digamos que yo quiero que mi texto tenga una altura de, no sé, 25 metros. Entonces te vas aquí ya que tenés seleccionado el texto y lo escribís 25 y enter. Y entonces aquí ya lo cambió, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, para la tarea, métanse a Google Classroom, descarguen el archivo que dice cajetín. Y lo van a abrir. Y van a hacer toda la configuración de las unidades tal y como vimos el día de hoy, para que conozcan la interfaz gráfica. Y si surgen dudas, pues hay que repasar ahí. Entonces lo único que tiene dibujado esto es, es un punto en el inicio. Y lo importante de ese archivo es de que tiene aquí un layout. Entonces en ese layout es donde nosotros vamos a poder visualizar nuestro plano. Entonces no hace falta que dibujen nada, solo que se metan que en las unidades, que hagan el ejercicio y que guarden el archivo. Quieren guardar como. O sea, si no tienen nada, escriben ahí su nombre, si quieren ahí. Y le dan en guardar como. Y aquí pueden ponerle sus datos, su carnet nomás, no hace falta poner su nombre, solo el carnet. Y guardarlo en modo de compatibilidad con una versión 2018 o inferior, para que sí yo pueda verlo. Y le dan guardar, ¿verdad? Y digamos, si ustedes dibujaron texto, ustedes tienen aquí un texto y pues la segunda parte de la tarea es guardar un archivo DWT. Digamos, este archivo sería, ustedes le tienen que poner un nombre así como, si ustedes lo configuraron en unidades métricas, entonces pueden ponerle plano de registro métrico y le dan guardar en la carpeta por defecto que les indique para plantillas, está bien. Ahora si no, ustedes pueden guardarlo, el archivo DWT, en un lugar donde ustedes conozcan para posteriormente poder hacer planos de registro. Esto les puede servir en topografía, algún día les va a servir en topografía o si alguien trabaja en agrimensura, en hacer planos, también le puede servir. Este es el formato oficial que utiliza el RIC. Entonces aquí ya tenemos esto en blanco, digamos que yo quería que tuviera un grid, configuré mis unidades. Y aquí lo más importante es esto no tienen que modificarlo. Entonces le voy a dar aquí en guardar como. Inicio, guardar como. Y le dan aquí en esta parte gráfica. Se salió. Guardar como, clic aquí en la flechita y guardar plantilla de dibujo. Crea un archivo de plantilla de dibujo DWT que puede usarse para crear un nuevo dibujo. Entonces esto me abre una carpeta para guardarlo por defecto y ahí puedo ver yo que ahí tengo solamente dos plantillas más, que es AutoCAD en
sistema de unidades imperial y el otro que es en unidades métricas. Entonces, yo miro que tenga las capas que tengan que tener, que tenga las propiedades que me gustan, las unidades de medida, la escala y todo, y le doy guardar ahí, ¿verdad? Modifico el nombre. Por ejemplo, cajetín, plano de catastro registro, ese nombre de plantilla me gusta, entonces le doy guardar. Después yo puedo agregarle una descripción para esa plantilla, indicar en qué medidas lo guardé, yo le voy a decir que son unidades métricas, y la notificación de nueva capa, yo le voy a dar en guardar todas las capas como reconciliadas, y etcétera. Entonces a la hora de que yo creo un nuevo dibujo, voy aquí a mis plantillas, y ya va a estar nuestra plantilla para no tener que configurar todo desde el principio otra vez. Entonces creo un nuevo dibujo, le voy a dar con esta plantilla. Y me crea un nuevo dibujo, dice por defecto dibujo 4. Esto significa que es un dibujo que no está guardado. Pero ya tengo yo mi vista de impresión con todo el cajetín que a mí me interesa para mi plano de registro. Entonces, podrían realizar el ejercicio un par de veces guardando el archivo DWT en su escritorio o en una carpeta conocida para que sepan dónde buscarlo a la hora de enviarlo a la plataforma. Entonces no tienen que dibujarle nada, solo si quieren le dibujan ahí un texto al archivo de dibujo DWG y la plantilla DWT, y esa solo le escriben sus datos al nombre del archivo y lo suben en la carpeta de Drive de la clase. Y por último vamos a ver, digamos que yo estuve trasteando ahí las opciones, la configuración de todas estas cosas. Lo que no quiero guardar un dibujo. Y no saben cómo volver a la configuración de fábrica del AutoCAD porque ya está inusable de tantas cosas que le cambiaron. Entonces, pues ahí en internet está toda esa información, pero nos vamos a ir a inicio, a Autodesk. Fue la señal de Wi-Fi en mi casa, entonces no sé desde qué momento comencé a hablar solo. ¿Podrían indicarme dónde me quedé? ¿Hasta qué hora se puede entregar la tarea? Hasta antes de la otra semana. Gracias.
No sé si alcanzaron a escuchar la explicación de cómo restablecer la configuración de fábrica de AutoCAD en caso de que Fíjate que modifiquen. ahí te quedaste. Antes de que empezaras a explicar eso. Bueno, entonces sí entendieron la tarea, si no, ahí están las instrucciones en la plataforma de Google Classroom. Y no ha vuelto el Wi-Fi en mi casa, entonces. Ay, rayos. Ok, digamos que tienen aquí su computadora, o sea, la explicación de cómo restaurar por defecto la configuración de AutoCAD en caso cambien tantas cosas que no sepan cómo utilizarlo después o le borraron cosas y ya no es usable. Entonces se van a inicio, buscan la carpeta de Autodesk donde hayan instalado el programa. Por ejemplo, yo lo instalé, tengo varias versiones, AutoCAD Civil 3D o AutoCAD de 2022. Entonces aquí se van donde dice restablecer parámetros por defecto. Entonces, bueno, les recomiendo que ahí se metan, que hagan todo lo que vimos hoy, que configuren las unidades, que se metan a opciones y modificar los colores si ustedes quieren. Y pues si de último, por ejemplo, si le borran las plantillas por defecto, si sus plantillas tienen así como muchas capas o le cambiaron algo que de verdad no sepan cómo restaurarlo, entonces la última opción sería esta, la herramienta restablecer parámetros por defecto. Entonces les va a salir un anuncio que dice advertencia, si restablece AutoCAD se eliminarán todos los parámetros y archivos personalizados del usuario y se restablecerá a su estado original. ¿Qué desea hacer? Entonces ustedes pueden hacer una copia de seguridad y pues para guardar los parámetros o de repente crear un perfil que sí les servía o unas plantillas por ahí. Entonces pueden hacer una copia de seguridad y el resto sería restablecer parámetros personalizados. Y los parámetros originales de Autodesk AutoCAD se han restablecido correctamente. Acepto. Entonces ya AutoCAD ya tiene todo por defecto y no deberían tener problemas con comenzar de nuevo. Entonces eso sería el laboratorio del día de hoy. No sé si tienen dudas. Solo hay que descargar el cajetín, llenarlo con nuestros datos, pero no hay que dibujar nada entonces. Tenés el micrófono apagado. Vamos a ver, la práctica de hoy se llamó Entorno de trabajo de AutoCAD y vimos generalidades de que la barra de comandos y cómo ingresar comandos. Y los comandos que vimos, por ejemplo, capa, propiedades y unidades, eso es como para tener listo nuestro entorno a la hora de comenzar a dibujar. Entonces, si ustedes quieren hacer ahí, escribir su nombre o sus datos con comando texto o dibujar un par de líneas y pues también no está de más. Pero el objetivo solo es configurar un archivo y guardarlo. O sea, un archivo DWG, que es el comando de dibujo como tal, y una plantilla que está en formato DWT. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, y
pues no voy a pasar listado esta semana, pero la otra semana tenía una aplicación ahí, pero no me sirve para tomar lista y es mucho tiempo tomando el listado. No sé si alguien quiere saber si está ahí en la lista. El listado oficial está en Classroom, ¿no? Sí, todavía está activo el, ¿cómo se llama? El formulario de Google para pasar lista. Ah, no, me refiero al listado oficial que mandan desde Coordinación Control Académico sobre los que ya se asignaron a este curso, en este horario. Bueno, si querés, ahorita reviso porque yo tengo una versión del listado oficial, pero es de la semana pasada. Gracias. Dibujo técnico, jueves matutina. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Argueta, Calvo. Sí, ahí estás en el listado oficial. 26 Muchas estudiantes gracias. asignados. Ajá. Sí, entonces no sé si tienen dudas o preguntas o comentarios. Si no, ahí estaríamos el día de hoy. Y la fecha límite para entregar esa tarea es el miércoles a medianoche. Y si lo hacen de una vez, pues ya no tendrían que estar corriendo a última hora, no lo dejen para último. Gracias, feliz día. Les Gracias. digo como Gracias, feliz tarde.